Hola amigos, quería compartirles una valiosa información. ¿Saben ustedes qué es el fuego? ¿Qué elementos intervienen en él? ¿Cómo lo podemos propagar? ¿O cuáles son las medidas de prevención y protección contra incendios? Quédate con nosotros, dale like, comparte y activa la campanita para saber más sobre temas interesantes. El día de hoy vamos a hablar sobre conceptos y elementos que intervienen en el fuego, definición de incendio y formas de propagación, triángulo de fuego, medidas de prevención y medidas de protección contra incendios. Empecemos. Elementos que intervienen en el fuego. Pues bien, es algo que todos vemos casi a diario, a veces incluso en situaciones peligrosas. Pero, ¿qué es el fuego? ¿Conocemos de verdad esta sustancia que mientras unas veces sirve de amiga, otras veces puede ser muy devastadora? Desde que la humanidad descubrió el fuego, lo han utilizado para múltiples tareas, ya sea para cocinar, purificar el agua y otros muchos más usos más avanzados y complejos. Pero es considerado uno de los cuatro elementos junto al aire, el agua y la tierra, ya que han sido venerados casi por todas las regiones. Incluso se le han dado como sacrificios en diversas culturas por considerarlo purificador. Sin embargo, el fuego también tiene una cara mucho menos amable. A veces puede salirse de control, creando incendios muy destructivos que cuesta mucho apagar, causando pérdidas por valores de millones de dólares e incluso tomando algunas víctimas por camino. Pero, ¿qué es el fuego? Pues bien, denominamos fuego al conjunto de partículas o moléculas incandescentes de materia combustible que son capaces de emitir calor y luz visible, siendo producidas por una reacción química de oxidación acelerada. Las llamas son las partes del fuego que emiten luz visible. El humo son esas mismas partículas, pero que ya han dejado de emitir dicha luz. Las llamas están compuestas principalmente de dióxido de carbono, vapor de agua, oxígeno y nitrógeno. Si alcanzan la temperatura suficiente, los gases pueden ionizarse y convertirse en plasma. También este se lo conoce como la famosa candela. La base del fuego es una reacción química muy fuerte de oxidación. Este proceso genera y desprende calor a su alrededor, que a su vez rodea las partículas disminuyendo de densidad y flota sobre el aire inferior más frío, creando una convección. Los componentes del fuego. El fuego está constituido por el combustible, ya que necesita cierta temperatura para lograr la convulsión, el carburante, que significaría el oxígeno, la energía de activación, que sería el calor necesario para que comience la reacción. Pues bien, si falta cualquiera de estos elementos que son los más primordiales, el fuego no se iniciará. Estos tres elementos se consideran fundamentales. Más adelante mis compañeras les van a explicar todo referente a las medidas de protección, a las medidas de prevención, el triángulo del fuego, que son ya los elementos que les acabo de explicar, y van a despejar muchas dudas que ustedes tengan. Gracias. A continuación, mi compañera Erika González. Buenas noches, mi nombre es Erika González y yo les voy a hablar sobre el incendio y los métodos de propagación del fuego. Incendio podemos decir que es un fuego en grandes proporciones que se desarrolla sin control, el cual puede presentarse de manera instantánea o gradual, pudiendo provocar daños materiales, interrupción de procesos de producción, pérdida de vidas humanas y afectación al medio ambiente. El fuego es la oxigenación rápida de los materiales combustibles con desprendimiento de luz y calor y la generación de gases y humos. La exposición de los seres vivos a un incendio puede producir daños muy graves hasta la muerte, generalmente por inhalación de humo o por quemaduras graves sobre la piel. Para que se inicie el fuego es necesario que se den conjuntamente tres componentes: combustible, oxígeno, calor o energía de activación, lo que se conoce como triángulo de fuego. Métodos de propagación del fuego. Propagación del fuego por radiación. La radiación es una de las formas de energía térmica que se transfiere en forma de ondas electromagnéticas, calentando los sólidos y líquidos, pero no los gaseosos, que se encuentran a su paso. Propagación del fuego por convención. La propagación de fuego por convención se refiere al desplazamiento de los gases calientes y vapores
humo y aire caliente, los cuales tienen una elevación vertical que pasa a través de las escaleras y de los elevadores. Mientras más grande y más caliente sea un incendio, la propagación es más rápida. Propagación de fuego por precalentamiento. Dentro del proceso de combustión hay una etapa conocida como precalentamiento, en el cual una fuente de calor eleva la temperatura del combustible, es decir, la sustancia que puede arder con facilidad, como la gasolina y el carbón. Propagación de fuego por conducción. En el caso de la propagación de fuego por conducción, señala que consiste en el movimiento del calor a través de un material, pues todos los elementos son conductores de calor, aunque lo hagan con mayor o menor escala y se encuentren en estado sólido, líquido o forma de gas. Propagación de fuego por salto de chispa. Fragmentos encendidos son transportados por el viento y pueden iniciar fuegos a distancias largas. Fuegos de protección. Fuegos de proyección. Las partículas calientes son impulsadas por el viento y pueden encender áreas distantes. Métodos de extinción. El agua. El agua es uno de los métodos de extinción más efectivos y económicos, ya que la mayoría de los incendios pueden ser controlados con agua. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se debe utilizar agua en caso de incendios electrónicos o de líquidos inflamables. Espuma. Este método es especialmente efectivo en incendios líquidos inflamables y gases, ya que cubre la superficie del líquido y evita que se evapore y se inflame. También es útil para apagar incendios en materiales sólidos. Dióxido de carbono. Es un gas que no es conductor de electricidad y no deja residuos después de su uso. Este método es ideal para apagar fuegos en equipos electrónicos o electrodomésticos, pero no es efectivo en incendios de líquidos inflamables. Polvo químico. Es un método muy efectivo en incendios en los polvo químico. Es un método muy efectivo en incendios de líquidos inflamables y gases. El polvo químico cubre la superficie del líquido y evita que se evapore y se inflame. Los tradicionales extintores son dispositivos portátiles que contienen agentes extintores y son muy útiles para controlar pequeños incendios. Buenos días, les habla Ginger Mina. Yo les voy a hablar un poco sobre el triángulo de fuego. El triángulo de fuego es la manera sencilla de entender los elementos de fuego. Los lados del triángulo representan los ingredientes necesarios al interactuar y producir fuego. En esto tenemos calor, combustible y oxígeno. Calor. La fuente de calor es responsable de la ignición inicial del fuego y también es necesario para mantener el fuego y permitir que se propague. El calor permite que el fuego se propague por la desecación y precalentamiento del combustible en las inmediaciones y por el calentamiento del aire circundante. El combustible. El combustible es cualquier material que se pueda arder. Se caracteriza por su contenido de humedad, tamaño, forma, cantidad y disposición con la que se pueda extender por el paisaje. El contenido de humedad determina la facilidad con que se encienda. Tenemos en el siguiente oxígeno. Oxígeno. El aire contiene aproximadamente el 21% de oxígeno. La mayoría de los fuegos se requieren al menos el 16% de contenido de oxígeno para poder arder. El oxígeno contribuye con el proceso químico que ocurre durante el fuego. Cuando el combustible se quema, reacciona por el oxígeno del aire circundante, liberando calor y generando productos de combustible, que son los siguientes: gases, humos y ascuas, etc. Este proceso se conoce como oxidación. Gracias. Hola, yo les voy a hablar sobre las medidas de prevención. En la actualidad hay muchos más incendios que hace unos años y esto nos afecta desde diferentes aspectos.
Pero también debemos admitir que ante esta gran cantidad de incendios, los expertos han sabido utilizar los recursos actuales para diseñar mejores medidas preventivas, sobre todo para las grandes industrias, las cuales podemos nombrar según la siguiente clasificación. Tenemos lo que son las medidas de prevención doméstica. Al terminar de usar la cocina, siempre debemos revisar que los fogones se hayan cerrado correctamente. No debemos de fumar en lugares cerrados. Siempre debemos desconectar los equipos eléctricos cuando no estén en uso. No dejar velas ni ningún otro objeto encendido con fuego en una habitación sin supervisión. Alejar los encendedores totalmente de los niños e identificar y guardar en un lugar seguro las sustancias inflamables. También debemos mantener secas las superficies cercanas a los tomacorrientes y aparatos electrónicos. Evitar sobrecargar una conexión eléctrica. Revisar con ayuda de un profesional experto las conexiones eléctricas y de gas. También tenemos lo que son las medidas de prevención industriales. En esta podemos almacenar las sustancias inflamables en depósitos apartados de la maquinaria, preferiblemente cubiertos con un material ignífugo. Instalar sistemas de detección y extinción de incendios, restringir el acceso de personal a los centros de cableado, realizar mantenimiento constante a las grandes máquinas con fuente de energía eléctrica, utilizar la conexión a tierra en todas las máquinas que lo permitan, supervisar constantemente las áreas de mayor peligro, disponer del equipo necesario para combatir incendios en caso de que se necesite y prohibir fumar dentro de las instalaciones. También encontramos lo que son las medidas preventivas para un incendio forestal. ¿Qué hacemos? Evitar que las personas fumen cerca de grandes cantidades de vegetación, remover la vegetación seca y cortar la vegetación con constancia, mantener las áreas verdes despejadas de basura y otros elementos que aceleren el proceso de inflamabilidad, evitar el incendio de fogatas y en caso de hacerlo apagar bien las brasas. Disponer de guardabosques que supervisen la zona y formen una coordinación para la prevención de incendios. ¿Qué hacemos en caso de un incendio? Ante todo, la prevención, ya que es la mejor manera de disminuir los efectos que tienen los incendios. Sin embargo, existen incendios que por mucho que intentemos no podemos evitar. Por lo tanto, además de ejecutar medidas preventivas para un incendio, hay que saber cómo actuar en caso de que ocurra. Las acciones recomendadas durante un incendio son: si hay humo en el lugar, tapar la boca y nariz con un trozo de tela, preferiblemente mojado. Usar las escaleras en lugar del ascensor. Buscar salidas más cercanas y seguras. Si el humo llega a ser asfixiante, agacharse para recibir más oxígeno y gatear. Revisar las temperaturas de las puertas antes de abrirlas. Si está muy caliente, buscar otra salida. Identificar elementos que sirvan para la extinción del fuego que se encuentren a su paso. Cerrar la puerta a medida que salgas para evitar que el fuego siga tu recorrido. Y evitar utilizar agua si hay equipos eléctricos cerca. Donde hubo fuego, no había extintores, o no los encontraron, o no tenían carga, o simplemente no servían. Buenas noches, mi nombre es Laura Ponce y mi tema es medidas de protección contra incendios. La protección contra incendios es el conjunto de medidas de seguridad adaptadas para luchar contra el fuego, especialmente en los edificios. Cuando hablamos de protección contra incendios, nos referimos a una serie de medidas enfocadas a prevenir, alertar, extinguir y evacuar una situación de este tipo. El fuego es una amenaza tan destructiva que las empresas deben contar con planes de prevención en caso de incendio. Voy a hablar sobre la protección activa y la protección pasiva. La protección activa es la relacionada con los equipos necesarios para evitar que se propague el fuego. Las principales medidas son el sistema de detección de fuego, humo y calor. 2. Los dispositivos de supresión que sofocan el fuego de manera directa con el uso de extintores o mediante redes de agua con bocas de incendio. Y 3. Los elementos de ventilación mecánica resistentes al fuego para mantener las rutas de evacuación libres de humo. Y ahora voy a hablar sobre las medidas de protección pasiva, que también son 3 principales. 1. La protección de la estructura para evitar el colapso mediante el uso de materiales incombustibles con un punto de fusión alto, con coeficiente baja en emisión de humo. 2.
tratamientos ignífugos a través de aislamientos correctos para evitar difusión del incendio. Y la 3, que es la medida de sectorización para cerrar el paso del fuego mediante puertas, contrafuegos, cerramientos o falsos techos.